vos estés despertando nuestro corazón para que fluya alabanza, Señor, para que fluya adoración. En el nombre de Jesús, amén. Vamos. Amén. Puedes oír qué hermoso es, son los pasos del Salvador, y Él está ahora aquí, moviéndose cuando adoramos. Él ve. Puedes oír qué hermoso es, son los pasos del Salvador, y Él está ahora aquí, moviéndose cuando adoramos. Él ve. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Puedo escuchar la oración de un pueblo rendido ante Dios. Quien duerme despierta ya, es tiempo de adorar. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. A Él, oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Y adorar, Él obrará, caminos nuevos abrirá, cada promesa es sí y amén. Escucha bien. Y adorar, no dudes más, que todo el infierno temblará. La gloria a Dios, la gloria a Está pasando el Rey de Gloria. Ante Él nos postramos a adorar. Le cantamos por la eternidad. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Hola familia del centro, ¿cómo están? Qué bueno poder compartir otro miércoles más acá con ustedes. No te olvides de poner en el chat tu pedido de oración, el corazoncito que vamos a estar orando. Los lunes está el Zoom de oración y se toman todos esos pedidos para que Dios conteste esas oraciones. También no te olvides que los viernes tenemos con la fundación que se hacen las viandas. Se están repartiendo viandas por todos lados y la verdad que está espectacular. Tenemos la reunión de los sábados a las 19 horas también.
y se están poniendo cada vez mejor. Son presenciales, cantamos, adoramos a Dios, alabamos, escuchamos la palabra y están buenísimas. La verdad que los invito a los que no vinieron, que empiecen a venir, que se anoten. Tenemos ahí para que se puedan anotar para venir a las reuniones. Y vengan y disfruten. Disfrútenlo, porque eso es lo más lindo que les puede pasar. Y como decía Fernando, venimos teniendo una serie de charlas muy lindas. Y esta vez nos tocó en el mes de octubre los valores. Y me tocó un valor hablar de este valor que es uno de los más difíciles en las personas, ¿no es cierto? Es la obediencia. Porque a nadie le gusta que lo manden. A nadie le gusta que le digan, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y me recuerdo que a mí me pasaba eso. Soy una de las personas donde no me podés decir lo que tengo que hacer. Y yo a veces hablo con mi esposa porque yo le digo, no me digas lo que tengo que hacer. No me gusta que me manden. Y la verdad que cuando me tocó este tema de la obediencia, Dios trabajó conmigo este tiempo cuando estuve armándolo y me habló mucho sobre la obediencia. Y les voy a leer lo que significa obediencia, porque lo busqué y me encanta buscar cuando hay una palabra que penetra fuerte, que pega fuerte en las personas. Dice, acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Acción de acatar. Yo no te iba a acatar una obediencia, pero ni a palos. Y sin embargo, aprendí que tengo que acatarlo, que tengo que obedecer. Y dice que se trata del cumplimiento de un mandato o una orden. Y yo recuerdo, digo, ¿me vas a venir a ordenar vos a mí? No. Pero Dios fue trabajando en un proceso de mi vida donde tuve que aprender a obedecer. Pero primeramente, obedecer la palabra de Dios. Y te voy a hablar de un personaje en la Biblia, donde todos lo conocemos, es la vida de Abraham. Abraham sabemos que era el padre de la fe, que la fe de Abraham era inquebrantable, pero para acompañar esa fe inquebrantable, Abraham tuvo que ser obediente. Y miren lo que dice en Génesis 22, del 1 al 12. Dice, después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham, lo llamó por su nombre y él le contestó, aquí estoy. Primera obediencia de Abraham, escuchar la voz de Dios y decirle, aquí estoy. Él podía haber no dicho nada, no hacer como que no escuchó a Dios, pero escuchó la voz de Dios y le dijo, aquí estoy. Dice, y Dios le dijo, toma a Isaac tu hijo, el único, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Una vez allá, ofrécelo en el holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Le dijo que agarre a su hijo, que se lo lleve, y que con el hijo iba a hacer el holocausto. Qué difícil que debe ser para un padre que le digan, vení, a tu hijo lo tenés que sacrificar para ser obediente a mí y probar tu fe. Yo creo que, no sé, yo no soy padre, pero debe ser algo muy fuerte para que te vengan y te digan, tenés que sacrificar a tu hijo, ¿no es cierto? Pero Abraham fue obediente. Dice que al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó, ensilló su asno, cortó la leña para el holocausto y fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y 2 siervos. O sea, llevó a Isaac y a 2 siervos para que el sacrificio sea con Isaac. Abraham alcanzó a ver desde lejos el lugar donde tenía que ir. Entonces le dijo a sus siervos, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante, adoraremos a Dios y luego regresaremos. Abraham tomó la leña para el holocausto y puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos. Poco después, Isaac le dijo a Abraham, Padre, ¿qué quieres, hijo? Le contestó Abraham. Mira, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac ni sabía dónde iba, ni sabía que él era el cordero, ¿no es cierto? Y Dios dice que le dijo, Dios se encargará que haya un cordero para el holocausto. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó el altar, preparó la leña, sobre la leña, pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo que había puesto sobre la leña, el Señor lo llamó del cielo, Abraham, Abraham. ¿Y qué le contestó Abraham? Aquí estoy. Ya van 2 veces que obedece a la voz de Dios y diciéndole, aquí estoy. El ángel le dijo, no hagas ningún daño al muchacho, no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme a tu único hijo.
Abraham no se negó, fue obediente a lo que Dios le estaba pidiendo. El mandato que Dios le decía, que era que sacrificara a su hijo, él fue obediente. La obediencia va tomada de la fe. Él era un hombre de fe. Con la obediencia completaba un combo que para Dios era principal. Cuando uno lee esto, se da cuenta que después del sacrificio de Jesús en la cruz, uno de los sacrificios más grandes que dice la Biblia, que cuenta la Biblia, es este. La obediencia de Abraham, cuando Dios manda a que mate a su hijo, la obediencia de Abraham es casi similar a cuando Dios manda a Jesús y Jesús obedece a lo que su padre le mandaba, a ser colgado en esa cruz y morir por nosotros. Esto está, después de eso, como en segundo lugar. Y es algo re importante. Ahora, fíjense, Abraham obedece a Dios cuando le dice, heme aquí, heme aquí. ¿Cuántas veces nosotros decimos heme aquí? A veces no le damos bolilla a la palabra de Dios o a lo que Dios nos está pidiendo y nos escondemos, nos escabullimos y no le decimos heme aquí. No somos obedientes a su llamado. Ahora, Dios en ese momento le pide a Abraham lo más preciado, todo lo que él tenía, más que su vida, le pide la vida de su hijo. Ahora, ahí no solo Dios probó la fe de Abraham, sino la obediencia, como te decía antes. Ahora, Abraham tenía un fuerte compromiso, era fuerte el compromiso que tenía la obediencia a Dios, y no iba a negar a su propio hijo para sacrificarlo. ¿Qué te está pidiendo Dios en esta noche? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo a vos en este tiempo? Hay cosas que Dios te pide que vos te estás escabullendo, no estás escuchando. Y a veces pensamos que solamente Dios le pide a los pastores, a los líderes, y no. Es un día a día donde Dios nos pide a cada uno de nosotros que hagamos un sacrificio. ¿Qué pasa que no obedeces? ¿Por qué no querés obedecer a Dios? Y estaba leyendo el otro día un artículo que hablaba de la obediencia, ¿no? De todo lo que está pasando, como decía Fernando el miércoles pasado, de los valores y todo eso, ¿no es cierto? Y la gente ya es desobediente. Vos le decís, no cruces por acá y la gente va y cruza por acá. No cruces semáforo rojo y la gente cruza en rojo. Y somos todos igual desobedientes. Hasta en pequeñas cosas, no solo con las cosas de Dios, sino en la vida normal, somos desobedientes. No nos gusta que nos manden. Como yo te decía antes, a mí no me gusta que nos manden. Pero un día me pasó que tuve que obedecer a Dios, escuchar su palabra, escuchar su voz. Mire, el que me conoce a mí sabe que a mí me gustaba la plata un montón. Me encantaba. Y en un momento de mi vida, en lo personal, no en lo laboral ni nada por el estilo, sino en lo personal, Sergio se quedó sin plata. No tuvo nada de todo lo que tenía. Y por ahí venía y te decían a vos, che, y si me conocías, decía, che, ¿sabés que Sergio no tiene un mango? Iba a quedarse así, dale, Sergio no va a tener si lo que tocaba lo hacía plata. Pero fue algo que yo en un momento en mi casa me tuve que arrodillar y decirle a Dios, voy a ser obediente en esto y voy a pasarlo y lo voy a vivir. Y me pasó que estuve casi un día y medio sin plata. Me acuerdo que ese día, un miércoles, me levanto a la mañana para ir a trabajar, no tenía ni para nafta. Le mando un mensaje a un compañero de trabajo, le digo, escúchame, ¿me podés pasar a buscar? Y me pasa a buscar y me lleva a trabajar. No comía al mediodía, me acuerdo que en mi casa me quedaban 4 criollitas y el mate, nada más. Dije, bueno, me como 2 a la tarde cuando llego y me como 2 a la noche, o me guardo 2, iba haciendo las cuentas cuánto me iban a durar esas 4 criollitas. Ese miércoles yo tenía reunión de oración en la iglesia. Y como no tenía nafta, digo, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? No, pero fui obediente y fui a la reunión. Llegué 8 menos 5 cuando la reunión empezó a las 8 y me fui caminando. Caminé como 60 cuadras para llegar. Llegué 8 menos 5. Termina la reunión, le digo a mi papá, ¿me llevas a casa? Yo tranquilamente le podía haber dicho a mi papá, mirá, no tengo un peso, dame unos mangos que voy a comprar algo para comer. Sin embargo, no lo hice. ¿Por qué? Porque yo tenía que ser obediente a lo que Dios me estaba mostrando y lo que Dios quería para mí. Era que aprender a vivir con poco y a veces sin nada, ¿no es cierto? Y yo tenía que obedecer a esa palabra que Dios había puesto, que estaba poniendo en mi vida. Al otro día me levanté, me fui a trabajar, me iban a buscar, me llevaron, me trajeron, me comí las 2 galletas que me quedaban, me tomé unos mates. Cuando vuelvo a mi casa a la tarde, después de orar y decirle, bueno, Señor, ¿hasta dónde voy a llegar con esto? ¿Hasta dónde vos querés que yo aprenda? Entendí lo que me quería decir, obedecí en no andar buscando plata por otros lados, a vivir, a pasar esto. Me acuerdo que llegué a mi casa a las 5 de la tarde del jueves y me tocan timbre. Un amigo mío que hacía 10 años que no veía. Claro, yo lo hago pasar a mi casa, ¿qué le voy a dar?
le tenía que dar mate, porque otra cosa no tenía, mate o agua. Le digo, ¿querés tomar unos mates? Bueno, dale, me dijo. Cuando me voy a la cocina, preparo el mate, cuando vuelvo, saca así y me da cierta plata. Y yo me quedé, ¿y esto? Le digo. Hacía 10 años que no lo veía, ¿eh? Y me dijo, esto me lo prestaste vos hace 10 años y no me daba la cara para devolvértelo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo fui obediente a lo que Dios me estaba marcando en ese momento. Que yo tenía que vivir esto y era algo que yo tenía que sacar de mi vida, hacer el sacrificio de entender que era no tener plata. Les puedo asegurar que, bueno, después imagínense que cuando se fue me crucé al Carrefour, me compré, me hice un plato de ravioles así grandote, pero fue algo que me marcó y que me enseñó. Después de eso, nunca más, pero nunca más me faltó nada. Siempre tuve para comer, para lo que sea. ¿No es cierto? Ahora, ¿por qué te digo esto? Miren lo que dice en Corintios, en 1 Corintios 10:13. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Dios no te va a hacer vivir algo que vos no puedas soportar. Dice, y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Dios no va a hacer que lo que vos te despojes mientras seas obediente no lo puedas soportar. A mí me pasó, por eso se los cuento, me pasó que sabía que hasta dónde yo iba a aguantar sin comer. ¿No es cierto? Fue un día y medio. Yo no me puedo estar un día y medio sin comer. Yo soy un tipo donde veo algo y quiero comer. Veo una galleta, quiero comérmela. No puedo dejar un plato lleno de comida porque me pone mal. Donde Dios sabía hasta dónde llegaba mi punto, ¿no es cierto? Y no me iba a hacer sufrir más, porque lo dice en su palabra, y yo confío en lo que dice su palabra. Ahora, Dios no va a pedirte cosas que vos no puedas aguantar. Si Dios empieza a pedirte algo, empezá a obedecerle, porque van a ser cosas que puedas soportar. Porque Él te conoce tu corazón, aunque creas que no podés llegarlo, que no lo podés lograr. Él conoce tu corazón, Él conoce, y como sabe que vos vas a lograrlo, te va a poner esa prueba, pero tenés que ser obediente y saber pasarla. A veces no obedecemos a Dios como debemos, porque no conocemos a Dios de tal manera para llegar a entregarle todo. Tenés que conocer a Dios para poder llegar a entregarle todo. En Génesis 22:12 dice que Dios conocía el corazón de Abraham y Abraham conocía a Dios. Si vos empezás a conocer a Dios como Él te conoce, vas a empezar a ser obediente, vas a empezar a obedecer a su palabra, a su voz. Y no hace falta que sea una voz audible que venga y que escuches y que te diga, Sergio, tenés que hacer esto. No, van a venir personas, van a haber personas que te van a decir, vení, ayúdame a acomodar una silla, sé obediente. Vení, lleva un vaso de agua allá adelante, sé obediente. Vení, acompañá a esta persona que se siente acá, que haga esto, que haga lo otro. Sé obediente, y sé obediente a las cosas que Dios te va a marcar en tu vida. No podés obedecer, esta anótenselo porque a mí me encantó, no podés obedecer si no conocés a quién obedecer. No podés obedecer si no conocés a quién obedecer. Como podemos obedecer a Dios, ¿cómo podés obedecer a Dios si no lo conocés y no lo amás? ¿Cómo podemos obedecerlo? A Dios tenés que obedecerlo, pero también tenés que conocerlo para poder obedecer. ¿Se entiende? Ahora, el obedecer también trae sus bendiciones. Fíjense lo que le pasaba a Abraham, lo que Dios le dijo a Abraham. El Señor ha dicho, puesto que has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Cuando uno bendice a Dios, Dios empieza a bendecir y bendice mucho. Dice, haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos. Hablaba del pueblo de Israel, ¿no? Todo lo que el pueblo de Israel vivió después. Sabemos que Abraham es el padre de la fe y el padre del pueblo de Israel es el que comenzó todo. A raíz de él, fue un pueblo victorioso, fue un pueblo elegido por Dios, y nosotros también somos elegidos por Dios y somos victoriosos. Lo que te está diciendo que en tu obediencia, tu descendencia, todo lo que vendrá de tu descendencia, tus hijos, tus nietos, todo lo que sigue, van a ser de bendición. Y Dios va a estar con ellos en todo tiempo. La bendición de Dios
por obedecerle, es algo que tu descendencia será bendecida. No pensés solo en lo que Dios te va a bendecir ahora porque obedezcas. Pensá en tu descendencia, en todo lo que sigue después, como te decía antes. Fíjense, la primera obediencia de Dios fue de Abraham fue escuchar a Dios cuando le dijo que iba a ser papá, que iba a tener un hijo con Sara. ¿Sabe cuántos años tenía Abraham? 75 años. ¿Quién piensa que a los 75 años va a ser papá? Y sin embargo, cuando se lo dijo, la obediencia de Abraham llevó que después de 25 años, o sea, a la edad de 100 años, Abraham fue padre. A lo que llegó la obediencia de Abraham. Y aguantar todo eso, porque aguantar 25 años cuando te dan una palabra y esperaste 25 años para que sea papá, es un montón. Yo creo que tenemos que aprender de este Abraham. A mí me encanta el Abraham y los valores que tenía Abraham. La fe verdadera trae obediencia. Tu fe no puede ser por los momentos que vos vivas. No puede ser porque si hoy te fue bien en algo, tu fe se active en ese momento. No. Tu fe se tiene que activar en todo tiempo. Nuestra fe se tiene que activar en todo tiempo. Para que Dios pruebe nuestra obediencia, porque es bueno que Dios pruebe nuestra obediencia, a ver hasta dónde llegamos nosotros a obedecerle, y no solamente cuando nos pasa algo bueno. Muchas veces vi personas que emocionalmente están allá arriba, está buenísimo, obedecen, y no está mal que emocionalmente vos estés allá arriba, pero tu vida tiene que estar especialmente en el cauce que sea con la fe. La fe es lo principal. La fe te va a traer obediencia, la fe te trae obediencia, la fe te trae bendición, la obediencia te trae bendición. Eso es lo principal. Ahora, ¿a cuánto estás dispuesto a despojarte de cosas? A despojarte, como me pasó a mí con la plata, con el dinero. Me tuve que despojar, ser obediente a lo que Dios me pedía. ¿Qué te está pidiendo Dios que te despojes? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo en tu vida para que vos empieces a dejar de lado? Hay cosas que no querés dejar, no sé. A veces uno tiene que ser obediente al llamado de Dios en decir, estamos en la fundación, ¿no es cierto? Y muchas veces por ahí sentiste, tengo que ir a ayudar. ¿Viniste? ¿O solamente te quedaste tengo que venir a ayudar? Tengo que venir a ayudar. No, tenés que venir. Tenés que venir y ayudar, tenés que venir y hacer una donación, tenés que darle a los demás de todo lo que Dios te da. Uno tiene que ser obediente a la palabra. Y a veces la obediencia uno la toma como, yo era obediente en el colegio. Yo la verdad no era obediente en el colegio. Era totalmente desobediente. En mi vida, durante mi adolescencia, era obediente en mi casa, lo que me decía mis padres en mi casa, lo que yo vivía en mi casa, pero afuera de mi casa era desobediente a lo que ellos me decían que tenía que hacer afuera. Era desobediente. Pero cuando aprendí que la obediencia, lo primero que hace es encauzarme con la fe. Cuando aprendí eso es donde mi vida empezó a cambiar, donde yo empecé a ser obediente. Y miren que yo me despojé de un montón de cosas y me duelen y me costaron un montón despojarme. Pero tuve que hacerlo, tuve que despojar millones de cosas, muchas cosas para poder acercarme al camino de Dios como correspondía, a estar como Dios quería que esté. Pero primero aprendí a conocer a Dios. Él conocía mi corazón, pero yo no lo conocía a Él. Lo primero que hice fue conocerlo a Él y empezar a cambiar y empezar a despojar. Creo que uno tiene que buscar las bendiciones de Dios. Uno tiene que buscar lo que Dios tiene para tu vida. A mí me encantaría que en este tiempo vos estés pensando, que estés viendo o que hay algo que Dios está por ahí diciéndote, decir, bueno, o que te viene marcando hace rato, cuál es la obediencia que tenés que tomar, cuál es el camino que tenés que tomar. Pero primero, como decía Fer, uno tiene que tener esa relación con Dios, empezar a conocerlo a Dios para poder entender realmente en qué obedecerle y cuál es el camino que uno tiene que seguir. Así que yo te voy a animar, iglesia, que vos puedas en este tiempo empezar a entablar esa relación con Dios. No es solamente orar un día, al otro día orar en la comida. Uno tiene que tener una relación y tenés que conocer a Dios. Cuando vos empieces a caminar de esa manera, empieces a obedecer a Dios, tu fe se va a potenciar. Y la gente sí va a ver cosas distintas. A ver, el otro día me tocó hablar con un muchacho y hablamos de eso, ¿no es cierto? Que en su familia, sus amigos, en su trabajo,
la gente lo está viendo distinto. ¿Pero por qué? Porque está siendo obediente. Él sabía que había cosas que tenía que despojar de su vida, pero no las hacía y hoy empezó a hacerlas. Y Dios lo va a empezar a utilizar y lo va a empezar a usar de la mejor manera. A veces uno piensa, como te decía antes, que solamente la obediencia es para los pastores, para los líderes, y no es así. La obediencia es para todos. Así que, iglesia, activa tu fe, activa tu obediencia, sé obediente como Abraham. Yo sé que es difícil por ahí, no te va a venir del cielo que te digan entrega a tu hijo, pero hay cosas que uno tiene que entregar, hay cosas que uno tiene que dejar. Así que te animo, iglesia, que puedas en este tiempo hacerlo, mismo con lo que hablaba Fer el otro día. Así que oremos para que Dios pueda ayudarnos a conocerlo más. Él nos conoce, Él conoce nuestro corazón, así que lo que tenemos que hacer nosotros es conocerlo más a Él. Oramos. Papá, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, papá, porque vos sos un Dios de amor, porque nos conocés. Gracias porque nos conocés desde el vientre de nuestra madre. Gracias, papá, porque vos sabés cada paso que vamos a dar. Sabés cada cosa que vamos a hacer, Señor. Y te damos gracias, Padre, por eso, porque más allá de todo, a veces sentimos, Señor, que vos estás, que tus ojos están puestos en nosotros, Señor, y nos controlás, nos cuidás, Señor, nos protegés. Padre, y queremos en este tiempo, Señor, aprender a conocerte más, Señor, a conocer lo que vos pensás, a conocer todo lo que vos tenés para nosotros. Padre, queremos ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder despojar todas las cosas que en nuestras vidas no están bien. Señor, que podamos caminar en paz, que podamos caminar en fe, Señor, y que cada paso que demos, Señor, sea guiado por vos, Padre. Que vos nos ayudes, Señor, a poder encaminarnos de la mejor manera. Te amamos, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque vos sos lo mejor que nos pudo pasar y por eso queremos conocerte, queremos obedecerte, Señor, queremos tener tus valores, papá. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Gracias, Centro. Los quiero mucho y nos vemos la próxima.